Carmen, una viuda de 75 años, jamás imaginó que su propia familia le daría la espalda. Su hijo y su esposa, cegados por la ambición, la obligaron a vivir en la azotea de su propia casa. El lugar era frío, solitario y lleno de silencios que dolían más que las palabras, pero lo que parecía un final amargo se transformaría en el inicio de una gran revelación. Entre cajones olvidados y papeles amarillentos, un secreto escondido por años salió a la luz, un descubrimiento que cambiaría para siempre su destino y el de todos los que la traicionaron. La sala estaba iluminada por la lámpara del techo. Carmen, con su chal en los hombros y una maleta pequeña en la mano, escuchaba incrédula las palabras de su hijo. «Mamá, ya no cabemos todos aquí. Tendrás que vivir en la azotea». La nuera, cruzada de brazos, agregó con sarcasmo: «Allá estará más cómoda con su propio espacio». El corazón de Carmen se desgarró, pero no discutió. Sabía que no encontraría compasión en sus miradas. Lentamente subió las escaleras, mientras las risas de la pareja quedaban atrás. Cada peldaño era un golpe en el alma. Al abrir la puerta oxidada de la azotea, encontró un lugar frío, polvoriento y vacío. Ese destierro marcaría el inicio de un inesperado destino. Era madrugada. La luna aún brillaba sobre los techos mientras Carmen intentaba dormir entre mantas desgastadas. Los ladridos de los perros callejeros y el ruido lejano del tráfico interrumpían su descanso. El aire helado calaba sus huesos, pero su espíritu seguía en pie. «¿Cómo pudo mi hijo hacerme esto?», susurraba, con la voz quebrada. En ese instante, una lágrima se mezcló con la brisa nocturna. Se levantó lentamente y miró hacia abajo, donde las luces de la sala mostraban a su hijo y su esposa disfrutando de la comodidad. Apretó sus manos, como buscando coraje en medio del dolor. En su corazón, algo despertaba, una fuerza oculta que la empujaba a resistir, porque Carmen aún no había dicho su última palabra. El amanecer bañó la azotea en tonos dorados. Los primeros rayos iluminaban un viejo baúl cubierto de polvo. Carmen lo había visto tantas veces arrinconado junto a unas macetas secas, pero nunca se había atrevido a abrirlo. Ese día, guiada por un presentimiento, se inclinó con esfuerzo y lo arrastró hacia ella. La madera crujía como si guardara siglos de secretos. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró cartas arrugadas, fotografías antiguas y sobres amarillentos. El olor a papel viejo llenó el aire. Cada objeto parecía contar una historia olvidada. Sus ojos se humedecieron al hallar cartas de amor de su esposo. Pero en el fondo del baúl aguardaba algo mucho más poderoso que recuerdos. El cielo se oscurecía con nubes de tormenta. El ambiente pesado acompañaba el palpitar acelerado de Carmen. Entre los objetos del baúl, descubrió un sobre sellado con el nombre de su esposo. Lo abrió con cuidado, como quien desentierra un tesoro prohibido. Dentro, un documento amarillento con palabras claras: «Testamento confidencial». Sus manos se estremecieron. No podía creer lo que leía. Su esposo había dejado propiedades, cuentas y terrenos a su nombre. Todo estaba oculto, lejos del conocimiento de su hijo y su nuera. El sonido de un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo confirmara que esa verdad debía salir a la luz. La lluvia golpeaba con fuerza las láminas de la azotea. Carmen, con el documento entre sus manos, sentía una mezcla de miedo y esperanza. Recordaba las veces que su hijo la acusó de ser una carga y cómo su nuera la humillaba frente a los vecinos. Pero en ese instante, la voz de su esposo resonó en su memoria: «Siempre cuida lo que es tuyo, Carmen, porque un día lo necesitarás». Cerró los ojos, dejando que las lágrimas se confundieran con la lluvia. Aquel testamento era más que papeles. Era la prueba de que ella no estaba sola. Su esposo había pensado en ella, incluso después de la muerte. La mañana siguiente trajo un aire fresco. El cielo despejado parecía anunciar un nuevo comienzo. Carmen, con el testamento guardado en un pañuelo, se sentó a reflexionar. Cada línea del documento confirmaba que todo lo que su hijo y su esposa disfrutaban le pertenecía: las paredes de la casa, los terrenos, incluso una cuenta bancaria con millones. Se llevó las manos al pecho, sintiendo el peso de la verdad. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. «No permitiré que me sigan humillando», murmuró con firmeza. En ese instante, Carmen no era una anciana débil. Era una mujer renaciendo de entre las cenizas. El barrio estaba lleno de vida al mediodía. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas y los niños corrían por las calles. Mientras tanto, en la azotea, Carmen planeaba su próximo paso. Sabía que no podía enfrentarlo sin pruebas, así que decidió visitar al viejo abogado de la familia.
Bajó las escaleras con cautela, evitando las miradas de su nuera. Su hijo apenas le dirigió una palabra, ocupado en sus negocios. El corazón de Carmen latía con fuerza. Cada paso que daba hacia la puerta era una victoria silenciosa. Llevaba el sobre escondido bajo su chal, como quien protege un secreto que cambiará todo su destino. Era una tarde luminosa en la oficina del abogado. Los ventanales dejaban entrar la claridad del sol, iluminando los muebles de caoba. El hombre, de cabello canoso y mirada sabia, recibió a Carmen con respeto. «Señora, qué gusto verla. ¿A qué debo su visita?» Ella colocó el sobre el escritorio. El abogado lo abrió, y al leer el contenido, levantó la vista sorprendido. «Doña Carmen, este documento es legítimo». Sus palabras resonaron como un trueno en el corazón de la viuda. No solo tenía un testamento válido, también había registros de cuentas ocultas. El silencio de la oficina se volvió solemne. Carmen sabía que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. La noche envolvía la ciudad en un manto de luces tenues. Carmen regresaba a casa con una nueva determinación. Las calles mojadas reflejaban su silueta mientras caminaba. Llevaba el sobre cerca del corazón, como un escudo. Al llegar, su nuera la recibió con desdén, burlándose de su vida en la azotea. Pero Carmen solo sonrió con una calma que inquietó a todos. Subió a su cuarto improvisado y encendió una vela. El fuego iluminó su rostro, mostrando una fuerza desconocida. Sabía que debía esperar el momento justo. La paciencia se convertiría en su mejor arma. Era domingo por la mañana. La familia se reunía en la sala, disfrutando de un banquete preparado por la nuera. Carmen bajó lentamente, con su chal sobre los hombros y una expresión serena. «Necesito hablar con ustedes», dijo con firmeza. Su hijo frunció el ceño, impaciente. La nuera soltó una carcajada sarcástica, pero Carmen no tembló. Colocó el testamento sobre la mesa. El silencio se apoderó del lugar. Los ojos de su hijo se abrieron con sorpresa. La nuera palideció. «Esta casa, estos bienes, no les pertenecen. Son míos», declaró Carmen con voz firme. Y en ese instante el poder cambió de manos. El ambiente era tenso. El tic-tac del reloj parecía retumbar en la sala vacía de palabras. Su hijo, furioso, intentó reclamar. Pero el abogado entró en ese momento, con documentos en mano. «Todo es legal, señora Carmen, es la única heredera». La verdad cayó como un balde de agua fría sobre la pareja. La nuera se levantó indignada, pero su rabia no pudo contra la fuerza de la justicia. Carmen, sentada con dignidad, observaba en silencio. Por primera vez en años, ya no era invisible. Era la dueña de su destino. La sala que antes la rechazó, ahora era testigo de su victoria. El sol de la tarde iluminaba los balcones de la casa. Carmen se asomó a la ventana, respirando profundamente el aire fresco. Los gritos de su hijo y su esposa se desvanecían mientras abandonaban el lugar. Ella cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. Recordó a su esposo, y en un susurro dijo: «Cumplí, amor. Cuidé lo que era nuestro». La azotea, que antes fue símbolo de humillación, ahora se convertía en su santuario de libertad. Entre lágrimas y sonrisas, entendió que no había perdido. Al contrario, había recuperado su dignidad. Y en ese momento, Carmen volvió a sentirse viva. La historia de Carmen nos recuerda que la traición más dolorosa puede venir de quienes más amamos, pero también enseña que la verdad y la dignidad siempre encuentran la forma de salir a la luz. Nunca es tarde para reclamar lo que nos pertenece. Ni la edad ni las circunstancias pueden apagar la fuerza de un corazón valiente. La vida puede ponernos en la azotea del dolor, pero también nos da la oportunidad de descubrir tesoros escondidos en medio de la adversidad. Carmen no solo recuperó bienes materiales, recuperó su dignidad y con ella su libertad.